Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Fundamentos de JavaScript. En este video veremos la keyword this, la cual pues causa mucha controversia y confusión entre los programadores de JavaScript, ya que su uso puede variar en cómo la usamos y no siempre es el mismo a como nosotros podemos pensar. Y pues vamos a hacer un ejemplo de esto. Aquí ya tengo configurado todo el paquete junto con todas las librerías que se ocupan. Bueno, vamos a crear un nuevo archivo llamado index.js. Lo guardamos, guardar, y bueno, vamos a hacer lo primero que hay que entender es qué es el call stack y call site. No sé si ya algunos hayan oído hablar de estos dos temas de JavaScript, pero yo creo que sí es un tópico que se debe tratar, pues que todos los programadores de JavaScript deben de saber. Y pues bueno, vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí yo voy a hacer tres funciones. Llamar console.log cuando llamada y vendedor console.log buenos días. Acá en el global scope voy a invocar la función cliente y acá yo voy a mandar a llamar vendedor y acá voy a mandar a llamar la función llamar. Y bueno, si nosotros ejecutamos esto, start. Aquí como podemos ver primero se ejecuta buenos días y luego realizando llamada y después la del vendedor buenos días. Entonces tenemos que entender la manera de cómo funciona el call stack, que el primero es ver cómo el engine va a ir ejecutando las funciones. Eso sería el call stack. Por ejemplo, aquí en el cliente estaría mandando a llamar a la función llamar. Entonces nuestro call stack primero iría al cliente, después llamar y después vendedor. Nuestro call stack empieza de esta manera. Entonces, como podemos ver, el call stack se va llegando, es como una LIFO, creo que era. El primero que llega es el último que se va. Y de esta manera podemos verlo el call stack. Ahora, el call site es lo que nos importa para entender mucho más cómo funciona this. El call site es el contexto en donde mandamos a llamar las funciones. Aquí el call stack iría primero el cliente y luego después se manda a llamar la función llamar y luego el vendedor. Y bueno, ya con eso entendido, vamos a ver el siguiente ejemplo. Foo console.log this app. Ahora ponemos var a igual a 2 foo
Entonces aquí, como podamos llegar a pensar que esta función no tiene un atributo A, pero como nosotros como mandamos a llamar, o sea, como el call stack comienza siendo el global scope, y cuando ejecutamos la función foo, la palabra this toma el contexto donde fue ejecutado. Por lo tanto, aquí podemos ver de manera clara que this está tomada del contexto del call site del global scope, que es aquí donde se declara la variable. Para, o sea, lo único que hace el call site donde lo mandemos a llamar es que aquí lo mandamos a llamar la función foo, y aquí es donde declaramos la variable a. Entonces, cuando se manda a llamar aquí, this toma el contexto de todo esto. Entonces, ahí es donde cambia el contexto de this. Entonces, con base a esto, podemos declarar objetos de esta manera. Function Pokémon. Continuamos con los ejemplos de Pokémon típicos. Y console.log this.name, y ponemos Charmander, no sé si así se escribe, pero X, name del, y get name Pokémon. Aquí vamos a mandar a llamar la función charmander.getName, y aquí, como podemos ver, nos regresa Charmander. Aquí lo que está pasando es que como declaramos o le pasamos la función Pokémon a este objeto, la función toma el contexto de this en este objeto, y ya no lo toma como antes lo habíamos visto en el scope global. Entonces, a esto de pasar contextos, o sea, que nosotros lo ponemos aquí, se le llama implicit binding, pero también existen los explicit binding, donde nosotros, si queremos, le podemos pasar el objeto a una función para que sepa explícitamente qué contexto usar. Entonces, con las funciones cal y apply, nosotros podemos pasar el contexto que queramos usar, y en el caso de cal nosotros podemos pasarle una lista infinita de argumentos, que de esta manera pues, sería así, cal, y luego le mandaremos, por ejemplo, el objeto Charmander, y luego el argumento 1 si es que ocupa 1, la función, por ejemplo aquí sería, no sé, ejemplo.cal, aquí ya le pasaríamos la lista de argumentos si es que ocupa argumentos la función ejemplo, y en el caso de apply le pasamos un arreglo con la función de argumentos. Entonces, bajo esa premisa, nosotros, pues, con el mismo ejemplo de Pokémon, podemos hacer Charmander que nada más tenga eso. Aquí lo ponemos Charmander, bueno, Pokémon.call, y aquí nosotros le vamos a mandar el objeto Charmander, y aquí, como podemos ver, pues nos regresa Charmander. Aquí esto pues es una manera muy sencilla de ver lo que nosotros con la función call le estamos pasando el contexto de Charmander. Entonces aquí ya this toma el contexto de este objeto. Entonces nosotros podemos, si queremos
tener una mejor visibilidad o cómo nosotros podemos mandar a llamar las funciones sin que pase eso de los contextos, pues nosotros podemos utilizar esta función o ya sea .apply. Pero bueno, ahora en JavaScript también existe la keyword new, que como en otros lenguajes orientados a objetos sirve para tener una nueva instancia de una clase. Sin embargo, en el caso de JavaScript solo estamos creando una nueva función normal. Y por lo contrario, en este caso estamos declarando un nuevo contexto aislado de todos los... estamos creando un contexto aislado, pues, de todos los demás. Entonces, cuando nosotros creamos una nueva función, por ejemplo aquí var Pokémon igual a new Pokémon, aquí esto está tomando el contexto, un nuevo contexto, solamente está tomando el contexto de él y ya no está contando los demás contextos. Entonces por eso es que existen la keyword de new. No es más que crear una nueva función, pero con su propio contexto. Entonces también una nueva característica en ECMAScript 6 son las arrow functions, que es bastante fácil reconocerlas. Function foo return de esta manera sería la sintaxis de arrow function. Tal vez ya la hayan podido ver o la hayan podido utilizar, pero a lo mejor no sabían para qué servía. Pero sí es de gran ayuda tener las arrow functions. Entonces aquí podemos hacer var objeto 1 igual a 2, var objeto 2 igual a igual a 3. Entonces aquí nosotros podemos hacer una nueva variable var igual a foo.call para pasarle el objeto que queramos, objeto 1 var .cal objeto 2. Y aquí, como podemos ver, como le estamos pasando el objeto 2, el valor que trae del objeto 1 la pasa el contexto de foo. Y lo que pasa aquí con la arrow function es que this hereda de las funciones de arriba de donde está siendo invocado. Entonces, cuando hacemos una arrow function, ya no, antes tenemos que pasarle otra variable para pasarle el contexto de arriba, pero aquí ya no le tenemos que pasar el contexto, ya que con los arrow functions ya el contexto lo hereda de la función de arriba. Entonces, en resumen, this puede ser difícil de entender, pero solo es cuestión de ver en el contexto donde está siendo utilizada. Si estamos llamando una función con new, esta creará su propio contexto. También tenemos que ver el call site en donde está siendo llamada esta función, que esto es el implicit binding, y las funciones call y apply nosotros podemos pasarle el contexto de manera explícita. Si quieren profundizar más en this, pueden consultar el capítulo 2 del segundo libro de You Don't Know JavaScript,
Y pues eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado y que hayan entendido mucho mejor el funcionamiento de This. Nos vemos.